Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar aquí al frente de ustedes para exponer su palabra de Hebreos 10, del 1 al 10. Y el título del mensaje es el versículo 9. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, cuando venimos aquí a Hebreos 1 nos dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, en este primer versículo nosotros nos vemos que la ley ceremonial dada por Moisés es una figura o una representación de los bienes venideros de Cristo. Estos bienes venideros tienen que ver con el perdón, la paz, el reposo, la comunión, la vida eterna. El tabernáculo y el sacerdocio y la ley no fueron dados para quitar el pecado, sino solo para servir de patrón del verdadero tabernáculo que es Cristo y sacrificio que es de él. Como nos lo dice aquí Colosenses 2:16, que dice así: por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas, y en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el versículo 2 dice, de otra manera cesaría de ofrecerse, pues, los que tributan ese culto limpio una vez y no tendrían ya más que conciencia de pecado. Pero aquí nos muestra la palabra que si alguno o todos estos sacrificios pudieran quitar el pecado, entonces cesaría de ofrecerse. Si traigo una expiación a este lugar, mi pecado entonces no necesita ofrecer otro sacrificio. Pero ¿qué nos dice Hebreos 10:12? Nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, qué privilegio tenemos nosotros. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, es interesante que las personas que ofrecieron el sacrificio serían absueltas de todo pecado y culpa y no sentirían ninguna condenación. Pero miremos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que Dios quitó lo primero para establecer lo último, que es el nuevo pacto. Entonces, esta es la manera, esta es la forma que el Señor nos está mostrando. Las personas que ofrecieron el sacrificio serían absueltas. Esta es la razón porque tenemos tal seguridad y confianza, según nos dice Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, vemos ese privilegio. Y aquí encontramos otro pasaje que no lo sabemos de memoria, y es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que esta es la razón por la que tenemos tal seguridad, tal confianza en Cristo. Y Él ha ofrecido un sacrificio y nosotros nos sentimos totalmente confiados en que nuestro pecado ha sido desaparecido. Entonces, miramos lo que nos dice Hebreos 10:17, que dice así, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, esa es la manera como Dios nos perdona.
Esa es la manera como Dios nos hace sus hijos. Esa es la manera como el creyente vive en un nuevo pacto. Y el versículo 3 nos dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En esos sacrificios del Antiguo Testamento ofrecidos con regularidad, se produce un nuevo acuerdo con los pecados y aún están allí. Los sacrificios mismos le recordaban al pueblo su pecado. Los sacrificios deben continuar hasta que venga el Mesías y le ponga fin. Y el pecado por su sacrificio. Y el versículo 4 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No es posible que la sangre de un animal quite el pecado. El pecado es una transgresión de la ley moral. Esos sacrificios pertenecen a la ley ceremonial. Cristo nació bajo la ley moral y la obedeció, como nos dice Gálatas 4, del 4 al 5. Segundo, la sangre no es la misma sangre, es de la misma clase y de la persona que que pecaba. Pero Cristo era bueno. Vemos aquí pero Cristo era de huesos de los nuestros y carne nuestra, como nos dice Hebreos 2:16. Dice así en Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, aquí nos está mostrando la obra del Señor. La sangre no es la misma, y por eso es que el Señor dice, el pecado tiene que ver con la muerte y la conciencia, la que un animal no tiene relación alguna. Cristo hizo de su alma una ofrenda por el pecado. Él fue un varón de dolores y experimentado en quebrantos, como lo dice Isaías 53, 10 y 11. Los versículos 5 y 8 son una cita del Salmo 4:8, en que David escribe acerca de Cristo que había de venir. Y el versículo 5 nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios quiso que continuamente los sacrificios y ofrendas, solo por un tiempo hasta que Cristo viniera, como nos dice 1 Corintios 5:7. Dice así, limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin la levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, esa es la manera como el Señor se ofrecía. Nunca los aceptó como condición de justicia, sino que revistió a Cristo con un cuerpo humano preparado por el Espíritu Santo para que Cristo en el cuerpo de un hombre obedeciera la ley y sufriera el pecado. Entonces miremos lo que nos dice 1 Corintios 15, versículo 21 y 22. Dice, luego el fin cuando entre el reino, luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia,
porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, es una bendición la obra de Dios. Y el versículo 6 nos dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces los holocaustos y los sacrificios nunca podían satisfacer la justicia de Dios, apaciguar su enojo, honra su ley, ni quitar el pecado. No hay placer ni satisfacción en una representación así. Miremos lo que nos dice Isaías 1:11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebos, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, démonos cuenta que el Señor ya no. Y miremos aquí otro versículo, el versículo 18. Nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto es lo único que hace el Señor con el nuevo pacto. La misericordia de Dios es incomparable. Y el versículo 7 nos dice, entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, en el libro de la Biblia está claramente escrito que Cristo vendrá para efectuar la voluntad redentora del Señor. Entonces, es interesante que nosotros miremos a Lucas, el capítulo 24, 44, que dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros para que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que estéis investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es un privilegio la manera como Dios nos guía, la manera como Dios nos usa, la manera como Dios pone en práctica su palabra para dar un cumplimiento. Y el versículo 8 nos dice, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas que se ofrecen según la ley. Entonces, dice que en este versículo Pablo repite la profecía, incluyendo todos los sacrificios y tipos, de tal manera que al ser todos cumplidos y reemplazados por Cristo, se afirma claramente que ninguno de ellos proporcionó placer alguno al Padre, excepto al ser ofrecido en fe hacia Cristo. Miremos lo que nos dice Hebreos 4, 11:4. 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablan de ella.
Y también el versículo 17 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Entonces es una muestra de su amor, una muestra de su grandeza, una muestra de su cumplimiento. Y el versículo 9 nos dice así, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y aquí está el título del sermón. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, al cumplir plenamente la voluntad redentora de Dios, nos podemos acercar aquí a Juan capítulo 6:38. Dice así la palabra del Señor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, qué gozo y qué alegría podemos sentir nosotros como hijos de Dios, como redimidos, como salvos, la manera como el Señor se entregó por nosotros. Cristo ha quitado todos los sacrificios, todas las ofrendas, el sacerdocio y todo lo asociado a aquel pacto, y se ha puesto en lugar de todos ellos. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 3:21. Dice así la palabra del Señor. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, hermanos, qué privilegio poder tener estos versículos que edifican nuestra vida, nos alimenta en una forma hermosa. Y aquí en el versículo 1 del versículo 30 de 1 Corintios nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, hermanos, estamos nosotros en Cristo. Entonces, Él es el único que nos puede dar sabiduría, es el único que nos justifica, es el único que nos da una santidad y es el único que nos ha redimido. Entonces, es hermoso lo que encontramos nosotros en tu palabra. Y el versículo 10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Aquí tenemos el resumen de todo lo que tenemos. Tenemos el Evangelio de la redención en un solo versículo. En primer lugar dice que en esa voluntad, esto es la voluntad y propósito y designio del Padre Celestial. Somos redimidos conforme al decreto eterno de Dios. Entonces, miramos aquí en Juan capítulo 1, que dice así. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es interesante la manera como el Señor nos muestra. Y en Romanos 9:11
nos está diciendo, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien o ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Y se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos de esto? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, hermanos, es un privilegio pertenecer a la familia del Señor. Entonces, tenemos que es su voluntad. Ahora, en segundo lugar, dice que somos santificados. El pecado es quitado. Somos santos, aceptados por Dios. Entonces, aquí hay un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 6, que nos dice así. Efesios 1, 5 al 9. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, de la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y así que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, a hacer todas las cosas según el designio de su preciosa voluntad. Entonces, hermanos, es un privilegio que este versículo nos habla de esa voluntad, nos habla de esa santidad. Y en tercer lugar dice que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, su cuerpo humano fue ofrecido en la cruz. Su sangre fue derramada y murió por nuestros pecados. Entonces miramos allá Isaías capítulo 53:4, que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces nosotros, hermanos, debemos estar muy agradecidos por lo que hizo el Señor dándonos este nuevo pacto. Y cuarta parte dice, hecho una vez y para siempre, una expiación, un sacrificio, una ofrenda, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, veíamos nosotros como un resumen
Los sacrificios legales anuales no pueden perfeccionar al adorador, pero lo puede hacer el que sacrifica, que es Cristo, hecho una vez y para siempre. Vemos nosotros que sirvió de Cristo hecho perfecto y un solo sacrificio. Él ahora está sentado a la diestra de Dios. Entonces, demos gracias a Dios por este pasaje, por ese estudio que hemos encontrado en esta noche. Quita lo primero para establecer lo último. Quitar el Antiguo Testamento para poner el Nuevo. Con autoridad, con su propio cuerpo, con su propia sangre. Oremos. Padre, es un privilegio estar en tu presencia y te doy gracias, Señor, por este sacrificio que tú hiciste. Y los sacerdotes, cuando terminaban algún sacrificio, se quedaban de pie. Pero Cristo, al cumplir con su sangre y con su cuerpo, siendo Él el tabernáculo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Qué privilegio y qué bendición. Quédate con nosotros guiándonos, dirigiendo.